Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos empezando este mes de noviembre. 3 de noviembre ya seguramente deben de estar hasta aquí de los tamales, pero les saludo desde el Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues la verdad que muy cobijados, me siento muy privilegiada de poder estar en esta mañana de Café con Grace con el magistrado Arturo Eduardo García Salcedo. Él es jurista con más de 3 décadas en la impartición de justicia en la Ciudad de México, especialista en Derecho Penal y Sistema Acusatorio, integrante de la Quinta Sala Penal y formador de nuevas generaciones de abogados. Un perfil técnico, serio y con trayectoria en tribunales y academia en un momento clave para el nuevo modelo de justicia penal en el país. Él fue formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y con posgrados en Derecho Penal y Sistema Acusatorio. El magistrado García Salcedo representa a una generación de juzgadores que han construido carrera judicial desde la base. Querido magistrado, gracias por haber aceptado la invitación a Café con Grace, sobre todo ahorita que todavía está como que el México en esta transición del nuevo Poder Judicial. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo, Grace, a tu programa, y saludo con mucho cariño y afecto a quienes nos visualizan en el mismo. Claro que sí. Y bueno, cuéntenos porque a veces damos por sentado que la gente con tanta trayectoria, sobre todo 30 años, wow, me quito el sombrero. Y la verdad es que si yo les dijera el currículum del magistrado es impresionante, pero sobre todo ese tacto que ha tenido usted para la cercanía con los jóvenes. Hoy, en este tiempo que vive esta sociedad, quisiéramos saber un poquito más allá de quién es realmente el magistrado Arturo Eduardo García Salcedo. Muchas gracias nuevamente, Grace. Te platico de mi persona. Termino la licenciatura en Derecho en el año de 1986. Ingreso muy joven a trabajar en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y en breve tiempo tengo la oportunidad de conocer lo que es ser secretario del Ministerio Público, agente del Ministerio Público y trabajar en agencia investigadora, mesa de trámite, adscripción a juzgados. Wow. También tuve la oportunidad de ser jefe de departamento y alguna época como participante en la Secretaría Particular con el nombramiento de auxiliar del señor Procurador, en aquellos años Renato Sales Gasqui. Ahí empieza mi trayectoria y después ya tengo la oportunidad de pasar al Poder Judicial como secretario proyectista en un par de salas penales y en el año del 96-97 concurso de oposición que me permite ser juez penal de la Ciudad de México por 12 años. Siempre estuve en el juzgado 13º penal en el Reclusorio Norte y después de esa oportunidad vengo a la sala como magistrado por Ministerio de Ley y me quedo en la sala en que me encuentro me quedo en esta sala en la que me estás entrevistando y tengo ya 17 años como magistrado. En estos 17 años como magistrado, como bien lo mencionaste, me he dedicado a preparar muchos jóvenes con una grata sorpresa de que muchos han destacado como jueces, algunos en el ámbito jurídico como secretarios de estudio, otros acaban de concursar para juez de distrito, y quedaron. Y la propuesta que yo siempre hago con los jóvenes es la siguiente. Llegan conmigo y hago un trato con ellos. Les enseño lo que yo sé con la idea de que lo transmitan a la generación siguiente, es decir, a quienes trabajen con ellos. Y el compromiso es que quien venga conmigo tiene que dejar a alguien igual de preparado de que ellos están o se van o más. Entonces ya van 4 generaciones que me permiten a mí pues, presumir que siempre tengo jóvenes que triunfan en la vida, que son exitosos, porque encuentran el camino en el derecho con gusto y se desarrollan de una manera profesional exitosa. Esa por la parte de los jóvenes a la que te refieres. Siempre me he preocupado por el sistema de justicia. Del año 2005 al 6 aproximadamente hice la tesis de maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y me invitaron a que se publicara como libro en España y la crítica que yo hacía en esa obra es error o éxito la implementación de los juicios orales en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y observaba muchos puntos de partida que hubieran permitido
una implementación más apropiada de la que se hizo. Yo decía, primero, que se reforme la parte inicial, la investigación, y una vez que se tenga la estructura correcta, con agentes del Ministerio Público bien preparados, con policías judiciales o policías de investigación que sepan preservar la prueba, investigar, que sean incorruptibles, porque además deberían de tener un sueldo bien pagado. Y ya que se tuviera esa parte con el Ministerio Público también igual de capacitado, ya podríamos pasar a una segunda etapa que no era precisamente la de los jueces, sino deberíamos de pasar a la fase de ejecución de las penas y medidas de seguridad. Y cuando ya esas dos partes de tres que forma el procedimiento penal estuvieran bien satisfechas, entonces ya abarcar la fase del procedimiento con los jueces, con los magistrados, porque de alguna manera funciona. Regreso al inicio de la plática y comento que la carrera me llamó mucho la atención porque viví de joven algunas cuestiones que me causaron inquietud, de personas cercanas que sufrían con la justicia, de injusticias marcadísimas que decía yo, tengo que hacer algo por mi vida, por la gente que quiero y por la sociedad. Y fue que decidí estudiar Derecho. No fue fácil en un inicio la profesión, me levantaba muy temprano, iba a buscar una plaza de pasante al reclusorio de Barrientos en el Juzgado Cuarto Penal, pero ahí empecé trabajando y estudiando, con la fortuna de que maestros y gente valiosísima con trayectorias de mucho reconocimiento me tendieron la mano y me hicieron el camino un poco menos difícil, menos áspero, siempre con sus buenos consejos, como el licenciado Fernando Labardini Méndez, que fue secretario particular del procurador en aquellos años, y con una trayectoria larguísima, como la magistrada doña Irma Inés Galván Monroy, que me marcó las pautas para trabajar con seriedad, con dedicación, con honradez, con ahínco en los temas de justicia, con muchísimos consejos. Comparto con ella el desayuno cuando menos una vez al mes todavía. Algunos magistrados como Roberto Antonio Acosta Galán, que también marcó mi vida. Y en fin, no quisiera decir nombres porque se me escapan. Amo tanto lo que hago que, bueno, he logrado transmitirle a mi hija menor el gusto por el derecho, Elisa Verónica García Silva, a quien saludo, igual que a mi otra hija que se encuentra en Canadá, Alexis Adriana García Silva, y bueno, con quien comparto la vida y los momentos más amables, más hermosos con la familia. Les he enseñado mis aficiones, yo soy muy allegado al fútbol, al equipo de Necaxa, por añadidura de mi papá, que fue electricista de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, fue pagador. Y tuve la oportunidad de saludar a algunos jugadores de los viejos necaxistas de los años 30. Tengo una foto con dedicatoria de aquellos años. Y ese es en parte general lo que... ¿Y cuántos hermanos tiene? Somos 6 hermanos, una hermana, somos 7 en total. Otro es abogado, un par de ingenieros, uno que estudió contador que no terminó la carrera, otro con estudios troncos, y mi hermana que estudió cuestiones técnicas y terminó viviendo en Toronto, Canadá. ¿Qué tan oportuno es reconocer que en la vida siempre necesitamos de esa mano que te levante, que te ayude, que te eche porras, que diga sí puedes, ¿no? Decía, uno de los propósitos de poder transmitir nuestros conocimientos es siempre siendo humanista. Y qué bueno que hoy pues tenemos a una persona que ha logrado trascender, porque hubo alguien que en su momento quizás tuvo la óptica y dijo, voy a invertir mis conocimientos. Yo creo que eso es una tarea. Quiero decirle a mi querido magistrado que pues Grace también es abogada y que también desde hace 18 años tomé esa misma decisión, y es padre encontrarse con gente que tiene esa misma visión, porque sabemos que lo que nos mueve realmente pues es ayudar al prójimo, ¿no? Hoy que estamos tan necesitados, que hay tanto egocentrismo y que pues muchas frivolidades, pero bueno, me gustaría ahora sí que si tuvieras a bien responder algunas preguntas, pero al regresar, no le cambies. Con mucho gusto.
Bienvenido a Los Tulipanes, donde la tradición y el sabor nunca mueren. Buffet desayuno lunes a domingo en 299 pesos. Y nuestra promoción, miércoles de damas y jueves de caballeros, desayuno buffet por 249 pesos. Ven a disfrutar con nosotros. Reserva ya a los números de nuestras sucursales. Del 28 de noviembre al 14 de diciembre. Seguro te diviertes. Feria Chiapas 2025. Seguro te diviertes, ven a gozar. La Feria Chiapas te va a enamorar. Seguridad en cada rincón. La fiesta es más de la pasión. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos en una clase de derecho impresionante. Recordemos la pregunta con la que nos despedimos, que es, mi querido magistrado, ¿qué cualidades no deben perderse en un juez, un magistrado, en un poder judicial que ahora exige cercanía social, pero sin populismo? Bien, Grace, yo creo que las cualidades que no deben de perderse es la sensibilidad con el ser humano, con quienes nos rodean principalmente. No debe de perderse la objetividad. La objetividad en los asuntos nos permite hacer las cosas de mejor manera. No debe de perderse la cercanía con las personas que tienen la necesidad de acudir con nosotros, y a eso me refería en la pregunta anterior, a que debemos tener la puerta abierta siempre, pero sin la prohibición de la ley para escucharles. Bien, sin populismo. Quienes actuamos actualmente, valga el pleonasmo, quienes estamos actualmente en la función, normalmente tenemos 10, 12, 15, 20, 30 años, 35 años de servicio, y nosotros llegamos de una manera diferente. Nosotros estamos conscientes de que esto es un ciclo que algún día se tiene que terminar. No sé si afortunada o desafortunadamente tenemos la oportunidad en 2 años de ir a elección popular, y entonces ahí tratar de hacer ver a la ciudadanía que somos personas útiles, que tenemos trayectoria, conocimientos y que siempre hemos resuelto con sensibilidad los asuntos que tenemos en la mano. Malo sería que al terminar el cargo y yo me diera a conocer y tuviera el éxito de ser popular, quisiera incursionar en otra área que no es la mía, como una elección popular, sin tener una preparación adecuada para ser político, etcétera. Aunque algunas cosas sí van de la mano, ¿no? Por ejemplo, el hacer las leyes sí sería factible para un magistrado, porque todos los días uno estudia, ve las propuestas, las reformas, las modificaciones a la ley, y la estructura de la ley pues la hace el diputado, pero nosotros la implementamos, la interpretamos, que es lo básico. Y entonces en una carrera política quizá por ahí sí podría tener alguna participación, pero se estaría aprovechando el populismo, que creo que no es oportuno ni correcto. Pues lamentablemente en las pasadas elecciones, magistrado, sí se vio mucho. Se migró mucho de la política para el Poder Judicial cuando habían personas que sabíamos que se habían dedicado a esto, a la política. Y es por eso mi pregunta, pero qué bueno que piense de esa manera. ¿Me permites complementarla? Claro. Duele en algunas ocasiones porque uno visualiza jueces con una trayectoria impresionante, con una proyección social, con un currículum que permite presumirlo, ¿no? Sobre todo incorruptibles, estudiosos, técnicos, y a veces se pregunta, ¿por qué ellos no están como magistrados, ¿no? O proyectistas, ¿por qué no están como jueces? Si uno tiene detectado que podrían hacer el trabajo mejor que el 90% de los jueces, o al revés, mejor que muchos de mis compañeras y compañeros magistrados. Ese es el tema del populismo. Pues sí. Ay, magistrado, hay mucho por hacer todavía. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo evitaría un juzgador que la técnica jurídica se desconecte de la realidad cotidiana que vive la ciudadanía? En muchas ocasiones siempre ponemos en la balanza cuándo debe de prevalecer el derecho y cuándo debe de prevalecer la justicia. Cuando aplicamos el derecho, siempre debe tener una técnica jurídica en el estudio de los delitos.
Debemos de estudiar los elementos básicos del delito que cualquier estudiante de derecho conoce, pero con el trayecto de los años, bueno, se vuelve uno más agudo y no puede uno abandonar la técnica jurídica para hacer justicia. Pero siempre tenemos que estar observando, pues, que sirva para hacer justicia social en la medida de lo posible y tener cercanía con la ciudadanía también en la medida de lo posible. Había un tema que nos pegó a todos. Y digo nos pegó porque deben de saber que también me anoté para participar. Pero se defendía mucho la carrera judicial. Y cuando a mí me cae el 20 de eso, aunque tuve la fortuna de pasar al siguiente bloque, dije no me puedo engañar ni defraudar, porque algo que debe de prevalecer en alguien que quiere servir, lo primero que debe ser es la lealtad y la honestidad. Y dije, tengo que ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Y eso me llevó a bajar la guardia. Y dije, bueno, no es. Yo tengo que reconocer que si bien es cierto que tengo el estudio, que tengo todo ese respaldo, y hablo de mí, con disculpa de todos ustedes, porque no puedo hablar por nadie más, pero sin embargo se vio todo ese. Entonces, aquí sería la pregunta, magistrado, frente a esta reforma judicial, ¿qué papel deben de juzgar los perfiles con experiencia probada para garantizar estabilidad y transición sin retrocesos? Qué interesante la pregunta, Grace. Una pregunta muy profunda, porque esto nos puede marcar el derrotero al éxito o al fracaso o hundirnos en el camino en el que vamos, ¿no? Así es. Primero, felicitarte, porque ese es un símbolo de que una persona es incorruptible. Porque nosotros señalamos que cuando alguien acepta un cargo para el que no está preparado, pues desde ahí se da la corrupción. Eso ya es corrupción. Así es. Ahora, sí es importantísimo, ahora que hay tiempo todavía, de señalar cuál es la ruta para seleccionar perfiles. Y tenemos trayectorias muy vistas, gente muy reconocida, y podremos integrar un jurado con un académico de mucho prestigio, con unos 3 magistrados de más trayectoria que reflejen un trabajo histórico con sus resoluciones, que no tengan problemas de ningún tipo, ni de quejas internas o denuncias, etcétera, y que simplemente sean reconocidos por lo que han hecho a través de los años. Y podríamos señalar también alguna otra participación por parte del gobierno, pero también de juristas reconocidos, y con esa integración empezar a seleccionar perfiles, pero con tiempo suficiente, de quienes aspiran. Debo decir que en ocasiones sí se nutre el tribunal con los conocimientos de otras áreas, como mencionaba al inicio, pues con la cuestión académica, de litigio, política, y eso nos nutre, nos hace ser un mejor tribunal y ver distintos puntos de vista del derecho y del funcionamiento de la institución. Eso es maravilloso. Pero sí es importante aprovechar el tiempo. Y tenemos el tiempo encima porque solamente nos quedan 2 años para que se renueve la otra mitad y nos vayamos entre los que cuento gente muy valiosa, y también visualizar que de los que llegan, unos van a superar la curva de aprendizaje con buen tiempo, pero estoy seguro que muchos o algunos no van a tener esa curva de aprendizaje resuelta en 2, 3, 4, 5 o más años, ¿no? Algo muy similar con lo que ocurrió con el sistema acusatorio. No se midieron las consecuencias a mediano plazo, a corto, mediano y a largo plazo. Y el costo social que estamos teniendo es muy elevado. En este tenor, retomando su respuesta de ahorita, me lleva a reflexionar y a preguntarle, ¿qué tan importante es ahorita estar preparando a las futuras generaciones? Hijo, es muchísimo, muy importante. Es indispensable que los jóvenes realmente estén preparados, porque nos damos a la tarea de platicar con muchos de las universidades que nos rodean y no tienen los conocimientos tan sólidos como los tenían hace años quienes egresaban de la universidad. Tengo la posibilidad de entrevistar a muchos aspirantes a venir a trabajar conmigo, jóvenes de distintas universidades, y me he percatado de que no tienen una preparación elemental como la teníamos antes. Las cosas que se veían en las clases de derecho penal, de derecho procesal penal, de amparo, en fin, no las conocen. Tienen una visión de la vida muy diferente a la que tenía un estudiante, un egresado, digamos, hace 15 años, 20 años.
Las nuevas generaciones piensan que esto es normal, que la justicia, lo que está viviendo, pues es algo que no es tan grave, y no tuvieron la oportunidad de ver lo que era una justicia pronta, expedita, de litigar y de sacar con estudio los asuntos, y en fin, todo lo que fue, lo que es rescatable y que fue bueno. Pueden haber cosas que ahora nos funcionen, pero sí es preocupante la preparación de los jóvenes, retomar en las escuelas las cosas básicas y, bueno, darles oportunidad de que vengan a los juzgados y a las salas a conocer nuestro trabajo. ¿A qué se debe? ¿Qué cree que pudiera ser que se deba que hay como una empatía, como que ya ahorita estudiar derecho se nos da en la escuelita de la esquina, que en 2, 3 años ya eres abogado, o que simplemente ya no hay una dedicación por parte de los jóvenes de la integración, de participar en los temas del país o de su estado, o simplemente porque hemos sido rebasados por las tecnologías? ¿A qué cree que se debe? Yo creo que son varios factores, Grace. Definitivamente las tecnologías son determinantes en los últimos años, pero también influye que la economía, las oportunidades de trabajo han hecho que se decepcionen los jóvenes de nuestra profesión, de la carrera, y a veces no es tan fácil incursionar en el ejercicio del derecho y buscan otras posibilidades para su sustento personal, familiar, para la vida, ¿no? Es importantísimo que los jóvenes estén bien preparados porque de ellos depende el cambio. En realidad uno trata de cambiar las cosas con lo que vemos, pero en unos años para ellos va a ser normal todo lo que estamos viviendo y eso sí es muy preocupante. Bueno, vamos a continuar con el magistrado Arturo Eduardo García y no le cambies. Bienvenido a Los Tulipanes, donde la tradición y el sabor nunca mueren. Buffet desayuno lunes a domingo en 299 pesos. Y nuestra promoción, miércoles de damas y jueves de caballeros, desayuno buffet por 249 pesos. Ven a disfrutar con nosotros. Reserva ya a los números de nuestras sucursales. Del 28 de noviembre al 14 de diciembre. Seguro te diviertes. Feria Chiapas 2025. Seguro te diviertes, ven a gozar. La Feria Chiapas te va a enamorar. Seguridad en cada rincón. La fiesta es más, siente la pasión. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el tema que saben que me encanta tocar, inteligencia artificial. Magistrado, usted lo menciona, aquí tras bambalinas, les repito, es increíble la capacidad de todo lo que usted ha vivido y me encanta saber que usted tiene una larga experiencia que muchos pensábamos que nada más estaban encerraditos en sus oficinas. Realmente se ha acercado, sabes qué es lo que está repercutiendo a la actualidad de nuestro mundo y uno de ellos es, lamentablemente, la inteligencia artificial. Sí, la utilizamos negativamente, que es a como hoy se está viendo, porque hay que ver la parte buena, pero ¿qué opinión le merece que hoy los jóvenes están dejando de estudiar
porque ya TikTok o Facebook les paga por estar subiendo X calidad de contenido y realmente no se están enfocando para utilizarlo para bien, sobre todo en los estudios, y hay tantas cosas que atañen a nuestro país y que son muy capaces, muy inteligentes y están ahí abstraídos por este tema de la inteligencia artificial. Qué interesantísimas las preguntas, y esta, pues, yo creo que es la que destaca. Tengo una hija que estudia Derecho, comentaba hace rato, y platico con ella del uso de la inteligencia artificial, que a veces hace uso ella y sus compañeros, y algunas otras jóvenes de otras escuelas, y con mucha facilidad cogen el teléfono y le hablan a ChatGPT, ChatGPT, y les resuelve las tareas con una facilidad impresionante, con el olvido de los libros que antes consultábamos nosotros, subrayábamos, escribíamos, hacíamos nuestras notas, y ahora con mucha facilidad hacen sus trabajos con la inteligencia artificial, cuando lo que provoca un conocimiento válido, valioso, es la investigación, la memorización, porque hace unos conocimientos suyo y lo puede transmitir. En el caso de la inteligencia artificial, uno consulta y ese conocimiento ahí se queda dentro de la inteligencia artificial. Me he dado la tarea de investigar algo sobre inteligencia artificial y para usos positivos sí hay muchas cosas. Por ejemplo, para elaboración de un trabajo de tesis, yo me pongo a darle información a un programa y entonces me evito el hacer las notas de pie de página tan laboriosas que hacemos, y me va a contestar, si yo le pregunto a inteligencia artificial, ¿qué es esto? Dame el concepto que da, por ejemplo, un autor, Belzel, por citar alguno, Jessek, no sé, Yering. Y entonces, si yo ya le surtí de información, ya la nutrí de información a la inteligencia artificial, me va a dar el concepto, pero además me va a dar un pie de página de libro con todos los datos, y sí se ahorra trabajo. Pero eso no implica que uno no tenga que estudiar para hacerlo público. O sea, que hay que saber verbal. Trabajar con ello. Hay que hacerlo. Hay que saber hasta dónde podemos hacer uso de la inteligencia artificial. Digo, porque si no también corremos el riesgo de que muchos dicen, la inteligencia artificial va a eliminar muchos trabajos. Y eso es una realidad, nos guste o no. Pero tenemos que estar preparados para cómo reinventarnos, sin dejar de nutrir nuestro espíritu y nuestra mente con lo valioso que es leer un libro. Es correcto. Regreso a la inteligencia artificial con lo valioso. Si nosotros contratáramos en el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, un software para las notificaciones, como los tiene Secretaría de Hacienda o algunas otras dependencias de gobierno, y con el simple hecho de consultar el mensaje o en su correo, nosotros tuviéramos por bien notificados a quienes se encuentran inmersos en un procedimiento, entonces ya podríamos continuar sin que se atrasaran las audiencias, sin que se atrasaran los procedimientos, o bien en otra área, todo lo que sean acuerdos de trámite que son normalmente muy parecidos con algo de inteligencia artificial, o todos los procedimientos administrativos que se pudieran acortar con la inteligencia artificial, sí tendría efectos positivos. Pero efectivamente las plazas de los empleados o los trabajos tendrían que reducirse, porque va a ahorrarse mucho trabajo, pero también es en bienestar de la ciudadanía. Evitarse esas molestias de llegar a un juzgado o a un área y que le digan, espérese ahí, venga mañana, no lo puedo atender, o haga que está tomando su café hasta que alguien haga una proposición indecorosa. En fin, sí tiene muchos efectos positivos y hay que cuidar los negativos, pero sobre todo en los jóvenes, antes de que ingresen al campo laboral, para que cuando ingresen ya al campo laboral sepan las cosas buenas que puede utilizarse y se olviden de las cosas como una herramienta. Hay que verlo como una herramienta. Hay que tener ahora sí que la escuela de la inteligencia artificial. Y para cerrar este tema, en este tenor, hay que recordar también que ya hay en otros países que se utiliza la inteligencia artificial para determinar sentencias. Entonces, hay que estar preparados, pero que no nos gane que todo nos los haga la inteligencia. Recuerden, es el ABC de la inteligencia artificial que todas y todos tenemos la responsabilidad de aprender. Pero bueno, magistrado, con tantas cosas que se viven en el país y ahorita que estamos enfrentando a unos días la elección de la renovación del Poder Judicial en Ciudad de México, sabemos que hay 6 candidatos.
Bueno, abiertamente hay 2 mujeres y 3 hombres. Y aparte, pues también sabemos o calculamos que el presidente quiere la reelección, ¿no? Ojalá que no, ¿verdad? Porque ya los mexicanos no aceptamos eso de la reelección ni del nepotismo. Yo creo que hay que darle la oportunidad a nuevas personas. Pero cuénteme, ¿usted está participando para ello? Tengo la intención de levantar la mano en el pleno donde nos candidateamos, porque la ley se modificó y anteriormente uno hacía una propuesta de plan de trabajo para el tribunal, visitaba a los compañeros y hacía sus propuestas y después ya venía la elección del presidente del tribunal. Como se modificó la ley, ahora es un poco complicada la situación de hablar de que me estoy candidateando, porque no hay tiempo para ello. Simplemente se nos va a citar a un pleno, levanta la mano quien quiere participar, le dan 5 minutos de exposición de qué es lo que haría por el tribunal y sin derecho a preguntas, ni a réplicas, ni a nada. Si no se tienen las 2/3 partes de los magistrados que estén en el pleno para alcanzar la presidencia del tribunal, entonces habría que ir a una segunda vuelta y ahí de los 2 candidatos que obtuvieron mayor puntuación o mayores número de votos en la primera parte, el que obtenga mayor votación es el que va a presidir el tribunal. Entonces, no es de que me esté candidata, tengo el deseo de presidir el tribunal, como muchos de mis compañeros, como los otros candidatos, que lo han expresado en grupos, en reuniones, como las 2 magistradas que pretenden también presidir el tribunal. Y sí tengo la intención, pero no depende de mí, sino de mis compañeros que levanten la mano, si es que obtengo votos suficientes como para presidir. Pues qué temática tan, bueno, tan cerrada, diría yo. Es lamentable porque si recordamos tantito ahorita, para poder participar para jueces y magistrados, te hacían una serie de preguntas y había algo que a mí me pareció muy oportuno y era que le pedían las cartas de recomendación de qué dice la gente. Aquí es qué opinión le merecen los demás, porque si estamos a expensas nada más de las y los compañeros, pues ojalá que seamos realmente rectos y correctos y que ojalá que no exista en estas próximas elecciones o como le llaman elección o vaya, Sí, sí, que no haya como que un nepotismo de decir, porque antes en las viejas usanza era de que el que más pagaba es el que más tenía adeptos. Ojalá que este no sea el caso, porque pues habría que ver el perfil de cada uno de los que levanten la mano, pero pues esto va dirigido prácticamente para los que están en el pleno, ¿no? Entonces ojalá que las y los compañeros pues tomen la mejor decisión, pero en base con ello, si me expresa que tiene esa intención de poder levantar la mano, como lo expresa, ¿qué propondría usted? Me acaba de decir todo un doctorado aquí de todo lo que nos ha respondido de estas preguntas. Ahora, ¿qué propondría el magistrado para las cosas que se están viviendo en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México? Muy bien, Grace. Yo comenzaría retomando tus palabras y te diría que es un cáncer para el tribunal las reelecciones. Desde décadas anteriores, la reelección ha obstaculizado que las nuevas ideas, los nuevos proyectos, las nuevas determinaciones permitan que esto realmente avance en el tema de justicia, que nos modernicemos y que se canalicen las ideas de una manera apropiada. Hay muchísimas cosas que hacer al interior del tribunal. Por ejemplo, hay que reducir los números de las cargas de trabajo y para ello hay que reestructurar las unidades de gestión judicial que se han vuelto el cuello de botella con el sistema acusatorio y que tienen estancados ahí el trámite de la apelación, de los amparos, de las audiencias, del reparto de trabajo, por los inicios mal elaborados de estas unidades de gestión. Es decir, tenemos que reacomodar el personal no solo en las áreas de materia penal, sino en las áreas civil, laboral, familiar, donde se han tomado determinaciones equivocadas de extinguir juzgados para transitar a la oralidad y desafortunadamente se pretendía que esas mismas unidades de gestión que no han servido y que han sido el cuello de botella en materia penal se traigan también a las materias civil y familiar. Afortunadamente, al contrario,
se hizo un pleno en el que se logró detener este avance a la oralidad como se tenía pensado, no obstante que ya se había modificado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también para crear un Código Nacional de Procedimientos en materia civil y familiar. Entonces ahí yo propondría que mientras no hubiera los recursos humanos, materiales, de espacio, de tecnología, pues que se detuviera, y si se puede reestructurar el tribunal como estaba con los juzgados que se han desaparecido, cuando menos para que esto no se siga atrasando, se puede hacer, ¿no? Ahora, podemos tener tecnología de punta en la cuestión de inteligencia artificial para los temas que platicábamos de acuerdos más rápidos, más ágiles. Para optimizar las cosas, pero se requiere recursos. Entonces partiría yo 2 puntos, uno con recursos y otro sin recursos. El de sin recursos es la reestructuración, el reacomodo, el análisis de cómo está el tribunal, y echando a andar, más bien reiniciando nuevamente con instituciones como la que tenemos aquí en la esquina, que depende del tribunal, que es la unidad de medidas alternas de justicia. Y entonces esa unidad, esa forma de solucionar los conflictos de manera alterna, redujo la carga de trabajo en las áreas civil, familiar, incluso en algunos temas penales, con los llamados mediadores, la mediación. Eso hay que retomarlo porque dio resultado y de manera inexplicable se dejó de invertir en esa área. Yo la retomaría con más personal, con más recursos si los hubiera, y tratar de reducir las cargas de trabajo. Viendo que las cargas de trabajo están disminuyendo, podemos hablar de que ya se sembraron las bases, se pusieron el andamiaje para que a mediano plazo, largo plazo, pues las cosas cambien en la Ciudad de México. Porque entre menor carga de trabajo tenemos, más tiempo le podemos dedicar a los asuntos y van a tener mayor calidad las resoluciones y la gente va a estar más satisfecha con el trabajo de los jueces y los magistrados. Me imagino que todo esto siempre con compulsa, porque es un trabajo en equipo. ¿No es tan unipersonal o sí? Bueno, cada área, eso solamente lo podría hacer el presidente del tribunal como director de la institución, aunque ahora va a costar un poco de más trabajo por el aspecto de los recursos con el nuevo órgano de administración judicial, porque tiene que haber una comunicación entre el presidente y el órgano de administración judicial para cuando se haga una planeación de mejora, pues tengan que estar coordinados y ver los recursos que, aunque no le toquen al presidente, se tendrá que comprender por el órgano de administración que todo es por el bienestar de la justicia de la Ciudad de México. Muy bien, pues como recordemos todos que estamos todavía en esa transición histórica. Lo que ocurrió en nuestro país el 1 de junio de este año, pues realmente es algo que marcó un antes y un después en México. Hoy pues qué bueno, y le felicito porque tiene todo el derecho y todo eterno el respaldo de una trayectoria intachable. Antes se mencionaba que en México los que llegaban a esos poderes eran por los partidos políticos, por el compadrazgo, por la corrupción. Hoy se entiende que debe y se entiende, y los mexicanos esperamos que sea así, tan transparente. Eso me lleva a preguntarle, para ir concluyendo, magistrado, ¿cuál es su convicción personal sobre el papel que debe asumir un magistrado en esta nueva era donde la justicia ya no puede ser lejana, sino cercana, transparente y humanista? Y termino con esto, humanista 100%, porque hay un humanismo fingido, que luego le diré por qué, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Bien, me voy a referir primero a la transparencia. Los magistrados tenemos, bueno, hasta antes de esta última reforma, un consejo de la judicatura que se encargaba de revisar nuestro trabajo y hacer visitas periódicas de cuál era el funcionamiento. No sé si el nuevo órgano de administración va a continuar con la misma mecánica, pero ese tipo de vigilancia interna es útil. Nos permite ver las cargas de trabajo que tiene cada quien y la calidad del trabajo se ve medianamente. No tiene uno la oportunidad, bueno, en el caso de ellos, de ver cuál es la calidad del trabajo. La calidad del trabajo se podría medir y junto con la transparencia, con los amparos que se interponen contra las resoluciones de los jueces y los magistrados. Si un magistrado tiene pocas resoluciones de amparo en que le ordenen modificar por completo su resolución, pues quiere decir que está trabajando bien, que hace bien las cosas, y ahí entra la cuestión del humanismo.
porque cuando uno resuelve tiene que tener en mente pues, que está juzgando a sus semejantes, juzgando a los semejantes sobre su vida, su libertad, su patrimonio, la familia. Es un humanismo que tiene que hacer que se le respeten todos sus derechos, como lo marca la Constitución. Entonces, a través de las resoluciones se puede ver el alcance del humanismo que puede tener un juzgador. Y sobre todo en las audiencias públicas que ahora tenemos, pueden ver el funcionamiento del órgano jurisdiccional, su manejo, su control de audiencia y sobre todo el momento de impartir la ley, de dictar sus sentencias públicas, de que fue hecha con todo el humanismo y con toda la sensibilidad que se requiere para ser un juzgador. Si una persona que va a ocupar el cargo de juez o magistrado no tiene la sensibilidad social, humana, de entenderlas en su dolor, en su desesperación, no puede ser juzgador. Uno tiene que estar en contacto con el dolor del ser humano siempre. Entender que deja cosas tan básicas, la familia, para irlos a ver al reclusorio, y que puede dejar de comprar 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, una medicina, la renta, en fin, en el caso de la gente de escasos recursos, y el trato humanista desde que llega al juzgado por quien le atiende y de resolverle sus trámites administrativos o la impartición de justicia para que su asunto se resuelva de manera pronta y expedita, es importante. Ese humanismo no se puede ni se debe perder, pero desgraciadamente no todos lo perciben. Claro que no. Lamentablemente, pues las quejas que abundan a lo largo y ancho de nuestro país, y es lamentable porque cuando llegamos a tocar la puerta y tenemos un problema, nos encontramos que nos dan en su mayoría con la puerta en la cara. Entonces, yo creo que, como les decía, estamos en una transición aún. Como bien decía, dentro de 2 años se va a hacer de nueva cuenta estas elecciones y ojalá, de verdad, para todos los que nos hacen favor de vernos y oírnos, que vayamos desde ya viendo qué es el trabajo que se está haciendo con estas personas que ya llegaron, con las personas que se van a postular seguramente en las próximas elecciones dentro de 2 años. Y bueno, ojalá que todo ese tipo de trabajos, agradezco de verdad el tiempo que nos dio, magistrado, en esta entrevista para Café con Grace, donde nuestro único afán es llegar a todos ustedes para crear esa conciencia de que tenemos que ser parte. Caramba, hasta el mismo Papa dijo hace unos días o hace unos meses que si no nos involucramos en la política, pero no la política del populismo, en las políticas que cambian a nuestro país, las políticas que van a sostener a nuestras futuras generaciones. Así que no es un compromiso unilateral, es un compromiso de las y los ciudadanos en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida, y ojalá que hubieran más personas preparadas como usted, magistrado. Gracias, y esto, gracias. Que no suene a alabanza, pero hay que reconocer, porque cuando uno decide ir a las aulas, cuando uno decide permanecer con convicción, trabajando en lo que queremos, definitivamente da resultados, y yo creo que usted le ha dado un buen resultado a México y a Ciudad de México, y pues ojalá que las y los que vayan a participar y que tengan ese derecho a votar y a elegir al próximo magistrado de este lugar del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues que sea realmente pues en una línea pensando en ese respaldo y respeto del trabajo, de la carrera judicial y de los verdaderos conocimientos. Que no nos gane el sentimiento ni el amiguismo, porque nuestro país necesita realmente gente comprometida. Gracias por este tiempo y pues le deseamos toda la suerte del mundo. Aunque esto no es de suerte, usted está preparado. Muchísimas gracias, Grace. Sí, efectivamente no es de suerte, incluso hay factores externos, todavía intereses externos de algunos expresidentes del tribunal, pues que no quieren dejar sus pequeños cotos de poder a través de la gente que ellos nombraron. Y bueno, que también será un obstáculo vencer también. Agradezco la oportunidad de poderme expresar en tu programa. Me quedo muy, muy contento de poderme comunicar con tu público y espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.